Hablando del petróleo, vamos a hablar de lo que ha hecho el petróleo este mes y vamos a hablar de la perspectiva que tiene el petróleo de cara a 2023 y qué podemos, como digo, pues esperar, ¿de acuerdo? Estas expectativas, ¿no? Este pronóstico del petróleo está basado en un análisis de un analista de Oil, que os lo dejaré pues en la descripción de este vídeo por si queréis leeros el artículo al completo. Aquí os he puesto algunos puntos que me parecen relevantes y a destacar, y bueno, es una lista bastante fiable y que da cierta confianza, ¿de acuerdo? Así que va a ser interesante leerlo. También más adelante traeremos al podcast by Deep a Jorge Arjona. Este año lo traeremos también para que nos comente el petróleo, que es un crack y sabe bastante del tema. Y sí que recomiendo que veáis la entrevista que le hicimos si no la habéis visto todavía. Pero bueno, con la positividad del mercado y con el inicio de año hemos pasado el petróleo a $70 a los 80. Básicamente este mes hemos ido bailando, como digo, en la franja esta de 80 y 70. Lo cual es un precio para el West Texas, el petróleo americano, bastante positivo. Ya sabéis las posiciones que tengo en petróleo, IPCO y Valeura, pero sobre todo IPCO, que es el productor, es un precio que le beneficia bastante y que, bueno, pues estoy en una posición bastante cómoda. De hecho, como veremos, creo que el mercado del petróleo está en una situación un poquito neutra en el corto plazo. Sí que a largo plazo los fundamentales van a impulsar una subida de precio, pero en el corto plazo, en los próximos 3-6 meses, el mercado está situado de forma un poquito neutra, ¿de acuerdo? Yo creo que va a ir bailando entre esta franja de los 70 y 80 dólares. Y como veremos por los puntos que comentaremos a continuación, creo que estamos en una fase interesante de acumulación, ¿de acuerdo? Donde podemos acumular acciones de empresas a un precio muy bueno, ¿de acuerdo? Cotizando, pues ya sabéis, entre 20 y 30% free cash flow yield, que son números geniales. Además, muchas empresas durante este periodo de consolidación de estos últimos meses han ido recomprando sus propias acciones, han ido eliminando su deuda. Por ejemplo, tenemos IPCO, que si no me equivoco, con la caja que tiene, pues no tiene deuda neta. Además, está recomprando el 1,1% de todas las acciones en circulación. Por lo tanto, si esto sigue así el próximo año, o sea, 2023, la empresa eliminaría el 11%, sino un poquito más, de las acciones de la compañía a estos precios del barril, que son pues unos precios que no incentivan realmente invertir fuerte en producción, pero sin embargo en el que los productores están contentos. Y también como el primer punto este, que no incentiva invertir fuertemente en ampliar producción, esto va a hacer que a largo plazo los déficits que hay estructurales en la industria se sigan acentuando, ya que los precios pues encuentren un suelo más alto que este que tenemos aquí de los 70 dólares. Entonces, ¿qué podemos comentar sobre estas expectativas del petróleo de cada 2023? Pues bueno, durante la primera mitad de 2023 el mercado del petróleo está en un estado bajista neutral, ¿de acuerdo? Sobre todo por estos temas a la recesión, ¿de acuerdo? Mientras que sea alcista en la segunda mitad, especialmente en el cuarto trimestre, ¿de acuerdo? Si ya pasa la recesión durante estos 6 meses, 3 meses, y vuelve la demanda otra vez y el cambio de tendencia en la política monetaria también por parte de la Fed, esto va a ser un impulsor bastante positivo para el mercado del petróleo. En cuanto a la demanda mundial del petróleo, esperemos que crezca y alcance un máximo histórico en 2023. Recordad que siempre se ha hablado del peak oil. ¿Cuándo íbamos a llegar al peak oil? ¿El año 2008? ¿El año de la Pepa? Pues al final no vamos a llegar al peak oil. Y no hemos llegado todavía. Otras expectativas que de este tipo del peak oil pues pronostican que quizá para 2045, 2050 sí que alcancemos el máximo de demanda de petróleo. Pero bueno, que aún nos queda largo y tendido y estamos en 2023, que aún tenemos 30 años para invertir en el sector y sacar rendimientos. Que ya sabéis que mi opinión es que veremos máximos históricos en esta década del petróleo. Así que bueno, creo que va a ser un sector muy interesante para aprender a invertir en él y tener posiciones en los próximos años. El punto clave es China. ¿De acuerdo? Que sabéis que está con la reapertura, con el cambio de política del COVID y bueno, después de las cosas absurdas que han estado haciendo, pues parece ser que están relajando sus restricciones y la economía se está abriendo, como veremos más adelante, sobre todo por el indicador de vuelos comerciales, que es uno de los mejores indicadores. Pero bueno, esta demanda por parte de China entrará fuerte en la segunda mitad de año.
En cuanto al tema de la recarga de la reserva de petróleo estratégica de Estados Unidos, si se da esta recarga en 2023, pues los analistas creen que va a tener un impacto pues limitado en la demanda y en los precios del petróleo. De hecho, pues Biden ya ha dicho que oye, que están dispuestos a liberar más inventarios, ¿de acuerdo? De su reserva estratégica. Y también creo que iban a empezar a recomprar ahora en febrero, pero por no subir los precios y tensionar el mercado, en teoría, pues no van a hacer recompras de, no sé si era de gasolina o del crudo, ¿de acuerdo? Si bien las inversiones por el tema de Rusia, inversiones bajas, van a obstaculizar la producción rusa, que ya sabéis que, según dijo Novak, se espera que puedan bajar, si no recuerdo mal, 700.000 barriles diarios en 2023. La mayor parte de este impacto en la industria petrolera rusa se verá en 2024 y 2025. Entonces, el tema de Rusia, pues está complicado. Yo creo que sí que van a bajar la producción, pero esto, bueno, va a afectar bastante a las finanzas, ya sea porque están vendiendo el petróleo a niveles muy bajos, como que también que con las sanciones a nivel de material, aunque están haciendo este cambio a importarlo de China, pues va a afectar a los servicios que pueden dar a la industria petrolera, y esto va a afectar también pues a la producción de petróleo del país. Entonces, bueno, veremos que los datos, cómo van saliendo este año a nivel de producción, pero bueno, sí que se espera este recorte de producción de la madre patria. En Libia y Nigeria, pues bueno, si el entorno de seguridad continúa mejorando, estos dos miembros de la OPEP podrían aumentar su producción de petróleo. Sabéis que Nigeria es un gran productor de petróleo y Libia pues ha tenido sus ques con la producción, que tiene sus problemas. Pero bueno, esto podría ampliar esta producción. La producción de petróleo de Estados Unidos pues se espera que siga creciendo, incluso por la parte del shale, ¿de acuerdo? Creo que puse algún gráfico en otro informe semanal donde se espera que este techo, no sé si ahora mismo está produciendo unos 12 millones con 4 o así de barriles, o si no o 11 millones con algo, pero que el límite va a estar sobre los 13 millones, que más no va a aumentar la producción de Estados Unidos y no está tan lejos de llegar a este techo. Sin embargo, los precios bajos del gas natural podrían amenazar la producción de petróleo en ciertas áreas, pues que tienen los márgenes más estrechos, ¿de acuerdo? Mientras tanto, se espera que aumenten las actividades en alta mar, incluso en el Golfo de México. A no ser que venga otro huracán y se cargue un poquito la producción, pero bueno. Con respecto a los inventarios de petróleo, esperamos una acumulación de inventarios en el primer semestre y un estancamiento pues en el segundo. Como hemos comentado antes, quizá ahora el mercado está un poquito más bajista, más neutral, por este aumento de producción y esta bajada de demanda que también obedece a la sesión, a la época en la que estamos, ¿no? Porque ahora se consume menos petróleo ahora en viajes que en verano. Además de que, sobre todo, hemos visto un aumento de inventarios en Estados Unidos por el tema de la ola de frío, que ha congelado pues bastantes cosas en el país, y sobre todo ha afectado a las refinerías. Incluso hay sitios donde las refinerías pues han bajado su productividad bastante, un 15%, y esto pues bueno va a afectar. También es interesante que ha aumentado los inventarios de gasolina, no solo de crudo por el tema de las refinerías, pero bueno, yo creo que obedece esto a la época en la que estamos también, ¿no? Que se coge menos el coche para transporte, para vacaciones, etcétera. Sabemos que la época fuerte de consumo pues es en verano. Entonces, bueno, ahora quizá con la reapertura esta de China, pues también veremos un poquito cómo se va nivelando esto y también pues siguen exportando este petróleo. Como resultado, se espera que los precios del petróleo sean débiles en el primer trimestre y continúen mejorando a medida que avanzamos hacia finales de 2023. En ausencia de eventos políticos importantes, los precios del petróleo podrán llegar a los $100 el barril, $100 bonitos, e incluso superar esta cifra en el cuarto trimestre de 2023, sobre todo con la entrada de China, ¿de acuerdo? Si es cierto que China, si ve que los precios suben mucho, podrán empezar a liberar también inventarios para intentar mitigar esto. Y también se está viendo que China pues está impulsando pues el crédito, un impulso fiscal allí en el país para intentar mover la economía. Y esto casi siempre ha llevado a un aumento del consumo bastante potente por parte de China. En cuanto a las predicciones de la demanda, pues vemos de la OPEC, de la IEA, de la EIA y de la EOA, ¿de acuerdo? Diferentes agencias, ¿de acuerdo? Diferentes organismos donde pues pronostican su subida de demanda, su crecimiento. Sobre todo la OPEC es el más positivo y la EIA es la más negativa en cuanto al crecimiento de la demanda. Ya veis que la OPEC pues pronostica 2,5% de crecimiento, la IEA un 1,7%, la EIA
un 1 y la EOA pues un 1,4%, y no voy a decir más los nombres de estas agencias. Y bueno, situando la demanda global, pues como veis, alrededor de entre 101 y 102 millones de barriles diarios de crudo. Como podéis ver, salvo la línea amarilla, ¿de acuerdo? La EIA, las demás sí que esperan un fuerte crecimiento de la demanda de petróleo, ¿de acuerdo? Para a partir del segundo trimestre de 2023, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues veis diferentes escenarios. Y aquí, pues, esto, si no me confundo, es de 2022, perdón. Y esto ya son los pronósticos un poquito más para 2023, donde ya incluso la OPEC y la IEA, pues, sitúa la demanda en unos 103 millones de barriles de petróleo diarios, ¿de acuerdo? Que llegaríamos a estos máximos históricos de demanda, y esto continuaría creciendo para los próximos años. Veremos sobre todo pues el impacto de China. A nivel de producción por zonas, pues podéis ver cómo en Estados Unidos es donde más se espera que crezca la oferta, y en Rusia, pues bueno, que disminuya esta oferta. Las diferentes agencias pues han hecho sus pronósticos. Como veis, fuera de Estados Unidos, el crecimiento de los países de fuera de la OPEC pues es bastante residual. Y así ha sido durante estos años, ¿de acuerdo? Así que no esperemos maravillas más allá de, sobre todo, lo que puede hacer Estados Unidos. Por el tema de China, uno de los mejores indicadores para seguir esta evolución es el tema de los vuelos comerciales. En la raya roja podéis ver cómo van evolucionando en 2023, y en esta de color lila, a puntitos, pues cómo han ido evolucionando en 2022, que vemos que en abril, pues esto estaba realmente bajo, pero se ha ido recuperando. Y ahora, pues bueno, está subiendo de forma, pues básicamente vertical. Es una locura. Y podemos esperar que esto siga creciendo y se sitúe a los niveles de, pues, ya de 2019, si no más. Porque pensar que en China han estado, si en Europa estuvimos aquí encerrados contra nuestra voluntad y de forma anticonstitucional, pues 3 meses o así. La verdad es que yo no estuve mucho. Pues, claro, una vez se acabó ese tipo de políticas, se comenzó a gastar de forma brutal con los ahorros que se habían acumulado, ¿de acuerdo? Y después con otro tipo de restricciones también que impedían que la gente saliese a consumir. Al año siguiente, pues este aumento del consumo pues ha disparado pues bueno, la demanda de casi todo. Y eso pues ha impulsado también la inflación que hemos visto. Pero pensar que en China llevan 2-3 años con estas políticas súper restrictivas, y han podido acumular realmente bastante capital. Entonces, los consumidores chinos yo creo que van a actuar de forma similar a los consumidores occidentales, y como hemos visto, pues bueno, yo creo que se van a lanzar a consumir. Por lo menos a nivel de vuelos estamos viendo cómo están creciendo de forma casi vertical, como digo. Y yo creo que vamos a ver demanda interna de China bastante fuerte, porque bueno, o sea, China ha ido aumentando bastante el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Ha sido un poquito el trato que ha hecho el gobierno, ¿no? Oye, pues nosotros dejáis aquí al Partido Comunista controlar absolutamente todos los aspectos de vuestra vida, pero a consecuencia vuestro nivel de vida va a ir mejorando progresivamente. Y hasta cierto punto se ha conseguido, a pesar de que ahora pues quizás estamos viendo una reversión, ¿no? En esto. Pero bueno, sí es cierto que la demanda interna de China ha ido mejorando. Ya no es como en 2008, que quizá la demanda interna sería más floja por parte de China, pero yo creo que ahora que sí, la demanda interna por parte de China, me repito, va a ser más potente y va a realmente impactar en el mercado. Lo veremos en los siguientes meses, a ver cómo afecta.